directamente desde la iglesia Puerta de Sion, ubicada en General Pico, La Pampa, Argentina, con los pastores Enrique Vitoriano y Norma Fava de Vitoriano, Iglesia Evangélica Cristiana y Misionera, con el programa Edificándonos con la Palabra de Dios, la Biblia, hoy referente al tema Resumen bíblico sobre Oseas. Doy comienzo al tema. Oseas. Autor. Oseas, capítulo 1, verso 1. Oseas significa Dios es salvación. Oseas fue el nombre original de Josué. Número capítulo 13, verso 8. Deuteronomio capítulo 32, verso 44, que posteriormente cambió Moisés. Números capítulo 13, verso 16. Oseas fue contemporáneo con los profetas del reino del sur. Oseas predicó el reino del norte, Israel. Jeroboam II, 782 al 753 a.C., estaba en el trono cuando Oseas inició su año 50 de su carrera profética. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 23. Su audiencia era materialmente próspera, pero no en lo espiritual. Dios usó el matrimonio de Oseas como una lección para la relación sostenida por el pueblo de Dios con él. Amos ya había advertido en cuanto al desastre que se acercaba. Oseas simplemente continúa tal advertencia. Fecha de redacción: aproximadamente en el 750 a.C. Tema central: el amor firme de Dios por su pueblo es repetidamente manifestado, no importando la infidelidad persistente del pueblo. Así como la esposa de Oseas le fue infiel, así también Israel mostró infidelidad hacia el amor que Dios tenía para con ellos. Sus pecados incluían jurar, mentir, matar, robar, adulterio, beber, prostitución, idolatría. Capítulo 4, verso 2, del 11 al 13. Capítulo 6, verso 9. Capítulo 7, verso 1, 5. Capítulo 10, verso 4. Capítulo 13, verso 2. Tal comportamiento desleal trae juicio, pero el amor de Dios y su perdón siempre están disponibles para todos aquellos que se arrepienten. Acerca del libro. La historia de la infiel esposa de Oseas, Gomer, es semejante a la infidelidad de Israel para con Jehová. La idolatría es una expresión del pecado de Israel. Puede verse la horrible tragedia del pecado en esta profecía. Pero Dios está empeñado en atraer de nuevo a Israel, pues aunque ella es infiel, Dios es fiel. El pecado, el castigo, la renovación mediante el perdón y la gracia son los tres grandes mensajes del libro de Oseas. El libro constituye una historia y una analogía de enorme poder. Este libro en la Biblia latín aparece como Osee. Textos clave: Oseas capítulo 4 versos 1 y 3. Oseas capítulo 4 versos 6 y 11. Oseas capítulo 8 versos 7. Oseas capítulo 9 versos 17. Oseas capítulo 13 verso 2. Capítulo clave, capítulo 4.
Frase clave: volver y similar a este aparecen 15 veces. Bosquejos del libro. Bosquejo 1. 1. Matrimonio de Oseas con Gomer, 1 y 3, al 3. 2. Matrimonio de Dios con Israel, del 4 al 14. 3. Juicio sobre Israel por sus pecados, del 4 al 10. 4. Amor de Dios por Israel y su disposición por restaurarlos, del 11 al 14. Bosquejo 2. 1. El casamiento de Oseas, capítulo 1, de los versículos 1 al capítulo 3, verso 5. 2. Selección de la profecía de Oseas, del 4 al 14. 3. Decadencia moral, capítulo 4, de los versos 1 al capítulo 7, verso 7. 4. Decadencia política, capítulo 7, verso 8 al capítulo 10, verso 15. 5. La compasión de Dios, capítulo 11, de los versículos 1 al 11. 6. Ruinas inevitable, capítulo 11, versos del 12 al capítulo 13, verso 16. 7. Después del arrepentimiento verdadero habrá restauración, capítulo 14, versos 1 al 9. Bosquejo 3. 1. La infiel esposa de Oseas, semejante al infiel Israel, del 1 al 3. 2. Se expone la infidelidad de Israel, del 4 al 5. 3. Súplica final. Regresa a Israel, hay en Dios renovación, 14. Oseas en el Nuevo Testamento. 1. De Egipto llamé a mi hijo, capítulo 11, verso 1. Éxodo capítulo 4, verso 22. Mateo capítulo 2, verso 15. 2. Misericordioso deseo y no sacrificio. Misericordia, deseo y no sacrificio. Capítulo 6, verso 6. Mateo capítulo 9, verso 13. Capítulo 12, verso 7. Marcos capítulo 12, verso 33. 3. ¿Dónde están, oh muerte, tu espina? Capítulo 13, verso 14. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 55. 4. Dirán a la montaña, cúbrenos. Capítulo 10, verso 8. Lucas, capítulo 23, 30. 5. En el tercer día nos levantará. Capítulo 6, versos 1, 2 y Primera de Corintios, capítulo 15, verso 4. Lecciones prácticas. La condición de aquel tiempo describe la condición de nuestros días. Capítulo 4, verso 1 al 3. El pueblo es destruido cuando no tiene conocimiento. Capítulo 4, verso 4, 11. Muchos no pueden volver al Señor por causa del pecado. Capítulo 5, verso 4. Los que están en pecado deben de esforzarse para conocer al Señor. Capítulo 6, verso 3. La fidelidad y el conocimiento son de agrado a Dios. Capítulo 6, verso 6. Recoger los que siembran. Capítulo 8, verso 7. La idolatría era predominante. Capítulo 13, verso 2. El que en realidad es un sabio, los rectos que caminan en los caminos del Señor. Capítulo 14, verso 4. Hasta aquí el resumen bíblico sobre Oseas.